Bienvenidos a Café de Tertulia, un podcast hecho para ti, con un invitado, 2 tazas de café y una conversación para crecer. Hola, qué bueno saludarles de nuevo. Usted va a disfrutar de nuestro segundo episodio de esta segunda temporada de Café de Tertulia. Usted sabe, es un espacio para compartir una conversación, compartir un café, algo de comer sabroso con ese cafecito y tener conversaciones significativas, tener conversaciones que puedan ser edificantes para nuestras vidas, que puedan aportarnos algo y que usted tenga ese anhelo de volver a escuchar porque algo le está quedando de lo que compartimos. Eso buscamos acá en Café de Tertulia y es por eso que siempre tenemos invitados de lujo. Café de Tertulia llega a ti gracias a Tipografía OBO, Centro de Salud y Entrenamiento GECA, Ferretería Curpa. Esta temporada nos hemos enfocado en compartir con gente que está haciendo cosas para ayudar a alguien más, gente que está preparándose, capacitándose y sirviendo a las personas con lo que hace. Y eso me fascina porque dice de gente que vive su vida plenamente y a mí me encanta la gente así, pero la verdad. Y bueno, nuestra invitada de hoy, por supuesto, no es la excepción. Hoy tenemos con nosotros a la ingeniera de petróleo, Netzimar Montañez de Ojeda. Ella es además la mamá de Paulo y la esposa de Pablo y juntos pastorean Mosaico Iglesia, teoterapeuta y también una activista de ese proyecto Protégeme. Soy un guardianes de la inocencia. Y además de todo eso interesantísimo que hace Netzi, como le decimos cariñosamente, nos importa hoy, muy puntualmente, todo este tema de ese proyecto Protégeme, esa necesidad latente y urgente además de que nosotros los adultos seamos conscientes que tenemos la responsabilidad de construir un mundo más seguro para nuestros hijos y para los hijos de los demás. Porque bueno, ya decía el poeta que el que tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo, eso es así. Queremos que por favor se respete a los niños y hoy en día vivimos en un medio global de paso donde puede llegar a ser amenazas para eso. Terribles para los niños, pero no nos vamos a enfocar en ver lo malo, lo terrible de esto, sino que vamos a enfocarnos en ver qué podemos hacer. Y lo comentábamos antes de estar grabando, que no vamos a cambiar el mundo, ¿sabes? Con esta conversación probablemente no, pero puede que cambie su mundo, de usted que está allí observándonos, que probablemente está notando alguna cosa, alguna situación en casa y no la puede identificar correctamente. Bueno, hoy vamos a hablar de todas esas cosas que tienen que ver con ese blindaje familiar en casa, en pro pues de prevenir el abuso sexual infantil. Así que yo ya no quiero hablar más, yo quiero que hable a nuestra invitada. Netzimar, bienvenida a Café de Tertulia. Gracias a todos ustedes por ver esta conversación y precisamente el tema es un tema sumamente importante, un tema relevante, un tema urgente. Necesitamos juntos elevar nuestra concientización, pero más allá de eso, nuestra movilización en pro de la prevención del abuso sexual de menores. Y bueno, cuando ya quizás ha ocurrido, quizás también saber cómo acompañar bien a esos sobrevivientes del abuso sexual de menores, lo cual pues es también parte de a lo que me dedico en un trabajo pues a corto o mediano plazo, acompaño personas en esos procesos. Entonces, bueno, lista para conversar. Seguro. Guardianes de la Inocencia, un programa de prevención contra el abuso sexual, maltrato y acoso escolar en niños, niñas y adolescentes. Tiene esto además todo un marco legal, ¿cierto? Cada vez más hay leyes que, y yo quiero hacer así entre comillas, protegen a los niños. Pero la realidad es otra, Netzimar, y es alarmante cuando comenzamos a investigar en este ámbito, encontrarse con la cruenta realidad que los abusadores están en casa, que los abusadores están muy cerca, son amigos, son primos, son abuelos, son
¿Cómo hacer para no, sabes, no enloquecer? Porque tampoco podemos estar viendo un abusador en todas partes, pero cuando hay que hacer algo, hay que hacer algo. Sí, bueno, básicamente creo que necesitamos comenzar a conversar acerca del abuso sexual de menores, definiéndolo como toda interrelación entre un adulto y un menor, o también un menor mayor, como yo le digo, junto con o hacia otro menor, y esto con fines de estimulación sexual para el abusador, para el abusado o inclusive para terceros. Y es muy importante decir que el abuso sexual de menores puede darse con contacto físico, que es algo que usualmente conectamos, pero también se da sin contacto físico. Y que el abuso sexual es una experiencia compleja, traumática y que deja más de 300 consecuencias en la vida de una persona, y las consecuencias van a ser más graves y más persistentes en el tiempo, dependiendo de la latencia de ese abuso y dependiendo también del grado de afinidad o consanguinidad que había con ese abusador. Entonces, cuando comenzamos por allí, comenzamos a categorizar bien lo que el abuso es, nos podemos dar cuenta de que hay muchas cosas que culturalmente hacemos en nuestro país quizás, pero también en nuestros entornos familiares, que son factores que promueven el abuso sin darnos cuenta que estamos compartiendo. Y parecen inofensivos. Parecen inofensivos. Y por ejemplo, menciono que el pedirle a un niño que muestre sus genitales es abuso sexual de menores. Pero en una reunión familiar, quizás entre tíos y abuelos y papás y mamás que están allí, quizás quieren mostrar qué tanto ha crecido el pene de algún niño, entonces a modo de juego, ay, mira, pero bájate el pantalón para que entonces tú puedas ver, para que tus tíos vean, mira, que ya tú estás creciendo mucho, cosas como esas que se han como normalizado en nuestra cultura de familia, pues que eso es abuso sexual y por supuesto estamos dándole un concepto a la sexualidad que no es correcto, errado. Y besarlos en la boca. Besarlos en la boca. Y la boca es una parte igual privada que nadie puede tener acceso a ella y no pueden besarme sin mi autorización. Claro. Y yo no debería. Si yo tengo que, hay que explicar esto, y porque de formas múltiples se han normalizado y bueno, es como que se permite que ese tipo de expresiones de cariño... Solamente papá y mamá. Ajá, solamente no, papá y mamá. Eso. Pero igual papá y mamá están dando entonces un mensaje. Claro, eso está bien. Que eso está bien y entonces el niño comienza a conectar que si las personas como papá y mamá, que son quienes lo instruyen, quienes lo cuidan, ellos pueden besar su boca, bueno, entonces quiere decir que otras personas también lo pueden hacer. Entonces, bueno, este tipo de cosas, cuando comenzamos a hablar de esto y comenzamos a conectar con esto, nos vamos dando cuenta que necesitamos desarrollar o necesitamos levantar factores de protección. Necesitamos ver blindaje, que necesitamos cambiar de lo que nosotros consideramos de la expresión correcta de la sexualidad, que necesitamos cambiar, que necesitamos evaluar, porque es un elemento que va a quizás facilitar un próximo abuso, un posible abuso sexual. Y es terrible porque pareciera que cuando han sido abusados es casi como si tuvieran un cartelito aquí que dice abusable. Sí, y el depredador, no sé, puede identificar cosas que le dicen, sí. Sí, bueno, de hecho hay... O estoy errada, yo también puedo equivocarme porque no soy tan en realidad la sensación de estar marcado por el abuso es interno, nadie lo ve, pero la persona que ha vivido un abuso sexual se siente así, siente que está marcado internamente. Sin embargo, el abusador, como tú le decías, el mayor porcentaje de abusos ocurridos se dan en el entorno intrafamiliar, lo cual hace que realmente el abusador no tenga que hacer un trabajo tan profundo de ver quién podría ser su víctima, porque en realidad está muy cerca de su familia y cuenta con una relación de confianza, lo cual entonces hace que haya mucha más accesibilidad a un posible abusado, porque quizás es su sobrino, porque quizás es su primo, porque quizás es alguien que cuenta con su confianza.
su hermano, ¿sí? Su hijo o hijastro, porque lamentablemente el incesto es parte de las realidades que tenemos que mencionar dentro de este flagelo. Pero en efecto, los factores de protección y factores de vulnerabilidad son notorios para un abusador. Cuando tenemos un niño que es instruido, que es capacitado y que además sus padres ejercen un rol supervisor, ese niño es difícil que pueda ser parte de las víctimas de un abusador. Porque puede identificar. Exacto, porque ese niño de pronto tiene una educación sexual saludable en casa. Ese niño ha sido preparado, adiestrado para poder saber cómo responder ante un posible abuso. Entonces es un niño que cuenta con mayores herramientas para su desarrollo, es un niño que ha sido, como digo, entrenado, y este entrenamiento es un factor de protección. Tenemos que decir que obviamente entre el abusador y el abusado regularmente hay una asimetría, es decir, hay una diferencia que puede ser que el abusado tenga más fuerza física, claro. Una mayor digamos, en cuestión de madurez. Este abusador puede utilizar la amenaza psicológica, eso lo llamamos la coerción, que es esta manipulación que ejerce. Entonces, aunque un niño esté entrenado, quizás en ese momento, es decir, no exime o no garantiza que un niño entrenado no vaya a ser abusado nunca. Lo que hace es elevar las probabilidades justamente de que el abuso no ocurra. Claro. Porque lo podemos entrenar, porque lo podemos acompañar, porque es una narrativa que está constante, porque tenemos quizás una cultura de protección en casa y de hablar acerca tenemos educación sexual saludable en casa y podemos hablar de estas cosas, por lo tanto ese niño se puede proteger mejor. Pero también el factor de vulnerabilidad, cuando un niño no tiene buena supervisión de sus padres, cuando un niño, por ejemplo... Y es lo que más ocurre. Es lo que más ocurre. Y, por ejemplo, la migración venezolana, muchos padres al irse a otro país dejaron a sus hijos al cuidado de una abuela, de otros familiares. De un vecino. De un vecino, incluso personas que quizás no estaban tan conscientes de la responsabilidad de cuidado. Y que bueno, básicamente no hay la supervisión. Son niños que precisamente debido a situaciones como la migración, como el divorcio, como la falta de una cultura de salud emocional en casa, sienten baja autoestima, no tienen buena relación con sus padres. Todo eso es terreno fértil para el abuso. Todo eso es un factor de vulnerabilidad. Sí. Y bueno, por eso es proteger, digamos, elevar la cultura de prevención no es solo un tema de un factor, es multifactorial. Hay muchas cosas que necesitamos hacer para entonces ir caminando cada vez más hacia ser una familia blindada, una sociedad blindada en torno al abuso. Bueno, todas estas cosas en realidad pueden hacernos sentir un poco abrumados y es que los temas difíciles por lo general nos hacen sentir así y desafortunadamente es precisamente por eso que no afrontamos los temas difíciles. Es por eso que lo que más ocurre es que vamos a hacer como que nada pasó, porque entonces si alborotamos este avispero, entonces su tío con su tía, o no, entonces su primo y no queremos que el primo esté preso y entonces, mira, desafortunadamente todas nuestras acciones tienen consecuencias. Sí. Y eso es algo que no puede obviarse. Pero tú bien decías el tema de ser unas familias saludables, unas personas en cuyo seno familiar se resuelven los conflictos, se habla de los conflictos. Esto es importantísimo porque precisamente los abusadores, una de las cosas que utilizan es precisamente decir, y valga la redundancia, es precisamente decir, mira, tú no puedes hablar de esto que pasó porque tú sabes que yo le puedo hacer daño a tu papá, yo le puedo hacer daño a tu mamá. O hay otro tipo, depende también de la edad y depende del niño, que es que, por ejemplo, no mires que eso es normal. Los tíos hacen eso con sus sobrinos o los primos hacen eso entre ellos. Total, nosotros somos primos y estamos jugando a la familia y papá y mamá, vamos a jugar a papá y mamá y debajo de las sábanas, en la cama. Bueno, yo creo que ese tipo de cosas hay que
ponerle el ojo porque lamentablemente cuando los niños han sido abusados, es que hay algo que se pierde, que es esa inocencia. Es decir, ellos ya más nunca pueden volver a ver las cosas como las veían antes. No. Siempre va a significar algo más y es muy notorio. Bueno, como uno trabaja un poco en este ámbito, tú, quizás por eso uno puede quizás identificar algo, ¿verdad? Por ejemplo, un niño en la forma en que baila, en algunas actitudes, las cosas que quiere jugar, estas son realidades a las que debemos de estar atentos. Pero a mí me inquieta mucho, Netsimar, que veo que hoy en día los padres son como indiferentes. O sea, estamos todo el día en el teléfono, o bueno, o no estamos todo el día con el teléfono, pero estamos con los chamos y los chamos están queriendo hablar con nosotros, interactuar con nosotros, contarnos cosas y estamos aquí en el teléfono. ¿Cómo combatir eso? ¿Qué podemos decirle a los padres para animarlos a ejercer su rol de manera más activa, de manera más presente? Porque es que, bueno, quizás somos importantes en muchos lugares y necesarios en muchos lugares, pero para nuestros hijos somos imprescindibles y eso es algo de lo cual no podemos hacer caso omiso. Y cuando hacemos caso omiso, bueno, las consecuencias no se van a hacer esperar. Sí, bueno, justo para poder hacerle frente al abuso, un elemento clave es la supervisión y la supervisión que ejercen padres responsables, presentes, conectados a sus hijos, pues es un elemento totalmente imprescindible para el abuso, para prevenir el abuso sexual de menores. Sin embargo, es una realidad digamos, este ejercicio de paternidad indiferente, descuidado, a veces desconectado también. Por otro lado, tenemos los padres autoritarios, que son imponentes, que se hacen lo que ellos... Te callas, yo soy tu mamá, sí, punto. donde no hay apertura al diálogo, donde no hay un patrimonio emocional que podamos gestar como familia y que podamos darnos la apertura a las emociones, identificarlas, reconocerlas, validarlas. Pues estos estilos de paternidad generan ellos mismos, son factores de riesgo para el abuso sexual. Pero la verdad es que criar a los hijos, es una tarea pues ardua. Es un gran desafío. Por lo menos. Es un gran desafío que requiere toda nuestra intencionalidad y requiere que seamos responsables en esto. Y no creo que algunos papás de forma consciente quieran, digamos, que alguno de sus hijos sufra abuso, pero justamente tienes que saber que tú puedes ser un guardián, tú puedes ser un factor de protección, pero también tú puedes convertirte en un factor de riesgo. Sí. Entonces, que con esta conciencia, pues, hagamos los ajustes que tenemos que hacer. Porque, por ejemplo, lo que mencionabas, el uso de la tecnología nos ha consumido de una forma interesante y tenemos menos conversaciones en casa, tenemos menos tiempo para mirarnos a la cara, para conectarnos, menos tiempo para expresar opiniones, pero también algo más profundo, sentimientos. Sí. Y necesitamos volver a estas cosas, regular, porque no es eliminar, sino regular nuestro uso de la tecnología y bueno, colocar límites y límites que nosotros como adultos también debamos cumplir. Y esto nos ayude a conectarnos, nos ayude a escucharnos, nos ayude a ejercer nuestra paternidad de modo más responsable. Sin embargo, siempre digo que necesitamos a otros padres que también quieren hacer lo mismo y que con esas personas puedas entonces vivir los desafíos de la crianza y crecer junto a ellos. Como una especie de grupos de apoyos, ¿por qué no? Y tú mencionabas algo bien interesante respecto al tema del uso de los dispositivos celulares. Muchas veces notamos a papás poniendo en las manos de los niños, colocando en las manos de los niños teléfonos inteligentes y son niños, o sea, los niños no tienen la capacidad de discernir que sí, que no, y se abren ventanas emergentes y todo este asunto.
Pero además de eso hay otras cosas, porque es que es como multifactorial el asunto. Sí. Y es algo que a mí me angustia, la hipersexualización. Sí. Entonces vestimos a las niñas como unas mujeres fatales y no entendemos por qué se embarazó a los 12. Y les ponemos las músicas de Bad Bunny, bueno, no sé, quiera Dios que Bad Bunny video, no lo sé. Pero por decir alguno, pues, o qué sé yo, Maluma, qué sé yo, cualquiera Sí, de que estos. cosifica a la mujer. Exacto. Y las niñas así, hipersexualizadas, moviéndose al ritmo de esas músicas. Eso, por supuesto que tiene, a mi modo de verlo, por supuesto que tiene un efecto contrario en las niñas y en los niños también. Sí, es un despertar, digamos, de la sexualidad, pero de forma distorsionada y, por supuesto, a una edad en donde ellos cognitivamente no saben administrar su sexualidad. Entonces, bueno, necesitamos justo como papás supervisar lo que estamos, los mensajes que están llegando a nuestra casa a través de la música que escogemos, de los programas que vemos, de las series que observamos juntos. Y bueno, te parecerá muy abrumador tener que revisar ahora todos estos aspectos, pero es que todo esto está enviando un mensaje, todo esto está creando cultura, todo esto está creando un lenguaje, está creando una narrativa en torno a la familia, y esto va generando valores también. No, porque es terrible y no podemos decirle a los niños, mire, yo lo puedo hacer, esto lo puedo ver yo porque yo soy un adulto, usted no, es mentira. O sea, el chamo más temprano que tarde va a buscar la cosa más rápido que tú, pues. Sí. Va a buscar los lugares ahí en la internet y los va a encontrar más rápido que tú. Y claro, cuando me refiero a valores, me refiero a antivalores. O sea, antivalores que se van enquistando, digámoslo así, en la cultura de nuestra familia, sin que tú quieras que eso sea lo que suceda, pero por tu falta de supervisión, por tu falta de discernimiento, por tu falta de agudeza, entonces, bueno, lo estás permitiendo. Entonces, es importante poder hacer algo al respecto. Y puedes quizás sentir que te vas a volver un papá radical o que te vas a volver una persona como intransigente en algunos puntos, pero el tema es que necesitas quizás asumir el costo de verte así para otros, pero que en realidad estarás asumiendo el rol de proteger la integridad física, mental, sexual de tus hijos. Entonces, bueno, vale la pena asumir ese costo de que mi reputación sea la de un papá intransigente o un papá radical. Sí. Vale la pena asumir ese costo de eso, porque al final lo más importante es lo que estoy protegiendo. Sí, ese punto que tú tocas es bien interesante, porque hoy más que nunca los padres no quieren pagar ese precio de ser los rompegrupos. No, todos los niños, todos los amiguitos de mi hijo tienen teléfono celular. Mi hijo no va a ser el más tonto, mi hijo también tiene que tener. No, todos los amiguitos se quedan a dormir en la casa de yo no sé quién. El mío no va a ser el más tonto, imagínate. Se traumatiza. Una vez una mamá decía algo así en una reunión de representantes. Y decían, no, ¿cómo crees? Yo no puedo buscar a mi hija en una fiesta a las 1 de la mañana, se traumatiza. Y yo le digo, bueno, yo al mío sí lo busco a las 1 de la mañana. Y si se traumatiza, yo conozco buenos psiquiatras y lo llevo a que lo ayuden para superar el trauma. Pero imagínate, por no querer quedar mal delante de las personas, los exponemos entonces. Sí. O sea, es una locura pretender que esa sea la salida. Sí, sí, y de hecho quiero compartirte si esto te está generando como papá, o como cuidador, o como responsable, quizás eres un maestro también y tienes, digamos, de lunes a viernes tienes un espacio con tus estudiantes y dices, yo quisiera como empaparme de esto. Quiero decirte que en la fundación para la que yo soy activista, que es la organización Proyecto Protégeme, así se consigue en Instagram. Se consigue en Instagram y se consigue en Facebook, y también en YouTube. Protégeme. Proyecto Protégeme Latinoamérica, sí, es una organización que tenemos presencia en varios países. Hemos generado mucho contenido gratuito para que tengas muchas más herramientas, para que tengas, te expongas a conversaciones importantes y, como decía María Eloísa, significativas al respecto del abuso, de la prevención del abuso sexual de menores, y otros elementos que son factores de empuje, como por ejemplo la pornografía.
cuando una persona, un adulto, está consumiendo pornografía, en un punto la pornografía es una adicción y ya esa persona no se conforma con el contenido gráfico que está viendo. Solo ver no, hay que ir a algo más. Hay que ir a algo más, por lo tanto entonces esta persona puede abusar de un niño para justamente llevar... Se vuelve un abusador en potencia, ¿no? Sí, 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 y también esto es un factor de empuje para la trata de personas, que es otro de los elementos que abordamos de forma directa en torno a Proyecto Protégeme y decimos que queremos llegar antes que el tratante. Entonces, en este sentido, quiero decirte que hay herramientas en la web. También en YouTube puedes encontrar el canal de la Iglesia Las Buenas Nuevas Multisede, quienes ellos organizan anualmente las conferencias Soy un Guardián, que son conferencias de inspiración. Hace poco tuvieron una. Hace poco estuve, sí, yo estuve en esa, fue organizada en abril. Y bueno, tienes en el canal de YouTube lo que fue Soy un Guardián cuando hubo la pandemia, que fue online, y fue genial que a pesar de justamente tantas restricciones, se pudo seguir levantando la voz en torno a esto, y lo tienes grabado allí en YouTube y puedes buscarlo, Soy un Guardián, las conferencias en este canal de Las Buenas Nuevas Multisede, y puede ser también para ti algo a lo cual puedes tener acceso gratuito y que puede ser muy útil para ti de ampliar más información de lo que estamos diciendo aquí. Dijiste algo que con lo que me quedo, levantar la voz. Sí. Porque estamos acostumbrados a callar. Y bueno, yo no sé, desde chiquita he sido así. Yo recuerdo que me decían, pero ya, deja la preguntadera, deja de hablar tanto. Y entonces yo creo que a lo mejor por eso soy comunicadora. No, es broma, yo soy comunicadora porque, bueno, porque Dios tenía previsto que así sea. Pero yo digo, o sea, siempre he sido como insatisfecha en ese sentido, inconforme en ese sentido. Yo digo, pero ¿por qué me voy a callar? Yo tengo una pregunta para hacer o yo tengo algo para decir. Una de las cosas que nos está agobiando a nivel mundial es precisamente que los que tienen algo bueno para decir no lo dicen, por amor a Dios. Y las redes están inundadas de cosas llenas de antivalores, de cosas nocivas para los niños, para los adultos, de puras cosas que no ayudan a nadie. Pero la gente se conecta con eso. Y like, y like, y like. Y hay muchísima gente que conoce, que maneja cosas que pueden serle útiles a otros, sí, claro, pero no lo hacen. Y entonces, bueno, esa es una, y yo lo reconozco, esa es una de mis inquietudes. Yo digo, no puede ser que haya tantísima gente. Mi abuelo era muy amante del béisbol, y yo con él, quizás se me va a caer un poquito la cédula con lo que voy a decir. Él escuchaba el juego de pelota en la radio. Y yo amo el béisbol porque cuando lo veo, wow, eso me trae el recuerdo de cómo yo me imaginaba la cosa cuando era pequeña. Claro. Entonces hay gente que están y son unos youtubers famosísimos y tiktokers y bueno, qué sé yo, cualquier cantidad de personas y personajes que hoy en día están compartiendo contenidos en las redes y diría mi abuelo, no tienen nada en la bola. Pero se conecta la gente con eso, con una música o qué sé yo, lo que sea que utilicen, y entonces eso es lo que más se ve, lo que más se escucha y lo que más se propicia. Entonces, ¿por qué no cada vez más compartir contenidos que puedan ser útiles a la gente? Sí, por supuesto. De hecho, en la organización Proyecto Protégeme hay una premisa que es súper importante. Decimos que el corazón no se ha conmovido hasta que los pies no se hayan movido. Y significa que si realmente te preocupa el tema, si realmente te sientes concientizado de que hay que hacer algo, porque las estadísticas son abrumadoras. Horribles. No están descendiendo como deberían, de hecho están en muchos casos repuntando. Le mencionaba a María Eloísa que lamentablemente en la pandemia se aceleró lo que fue justo el abuso sexual de menores a través del internet. Y todo esto es una industria que trabaja para eso. La industria de la pornografía, es rentable, además. Es rentable, por supuesto, y ellos están sobre la bola, digámoslo así, sobre el movimiento de cómo llegar más rápido, cómo colocar contenido
incitador, provocador, pero de forma sutil, en espacios inclusive que tú ni siquiera te imaginarías que viendo una caricatura para uno de tus hijos, entonces, bueno, te encuentres y una invitación a la pornografía, pero ellos están en eso. Entonces, necesitamos movilizarnos. Si nuestro corazón está conmovido, necesitamos movilizarnos para hacer algo. Y bueno, las redes sociales es algo que podemos usar y que debemos usar para tener más presencia y justo movilizarnos en este sentido. Y bueno, en la organización Proyecto Protégeme siempre nos están impulsando. De hecho, nos proveen semanalmente de imágenes informativas para compartir en nuestros estados de WhatsApp, bueno, en cualquier espacio digital al que podamos acceder con ellas. Podemos hacerlo. Se están continuamente haciendo foro chats, reuniones por Zoom, que tienen que ver o que tienen el fin de educar, de prevenir, de capacitar, de instruir en este tema. Sin embargo, necesitamos más personas haciéndolo, claro, ¿no? Y bueno, de acuerdo a las habilidades que cada uno tiene, por supuesto, podrá hacer mayor o menor uso quizás de las redes sociales. Quizás un maestro de escuela tiene una gran influencia en su colegio, en su escuela, y su aula de clases o sus áreas del colegio son digamos, sus seguidores, ¿no? Sí, ¿no? Y su radio de acción. Su radio de acción. Entonces, como quizás tú eres una ama de casa que no dispones de, no sé, de tiempo porque tienes mamás de 3 hijos pequeños. Yo soy mamá de Paulo, y Paulo tiene 1 año y medio y me cuesta muchísimo tener más de 10 minutos sentada en una computadora. Entonces, si eres una mamá que tienes 3 hijos pequeños, que dices, oye, quiero hacer algo, mira, haz algo con tus 3 hijos pequeños. Ese es tu radio de acción, eso es lo que puedes hacer, bueno, hazlo. La idea es que juntos podamos hacer lo que podemos hacer en la etapa de vida en la que tenemos y con los recursos que tenemos. Pero en efecto, el silencio, el miedo y la ignorancia son 3 elementos que mezcla tan peligroso. Horrible para que el abuso sexual siga ocurriendo. Entonces hay que levantar la voz. Y no tan solo para prevenir, sino también cuando ocurre un abuso sexual. Eso te iba a decir, denunciar. Cuando ya ocurre, ¿qué hacer? Porque lo que más pasa es que no, vamos a dejar eso así, mejor no alborotemos el avispero. No, y los abusadores no se detienen. Claro. Ellos necesitan ser detenidos. Por lo tanto, se requiere hacer la denuncia, porque es que algo que debes saber es que el abuso sexual es un delito. Está contemplado en el marco de nuestras leyes. Por lo tanto, te vuelves cómplice cuando, a sabiendas de que ha ocurrido un abuso sexual, no denuncias. Y debemos promover la denuncia. Hacerse de la vista gorda no es una opción. Definitivamente no es una opción. Y mira, a veces las personas dicen como, no voy a denunciar porque no van a hacer nada, quizás van a revictimizar a la persona que sufre el abuso. Pero la verdad es que yo misma a veces tenía estos pensamientos antes, pero ahora he cambiado mi manera de pensar, porque he visto cómo recientemente en nuestras ciudades he tenido... cada vez más las cosas no se quedan impunes. No se quedan impunes. Estoy de forma grata sorprendida por la rapidez con la que han actuado las autoridades. Yo creo, Netsi, no pudiera probarlo, no tengo cómo probarlo, pero yo creo que precisamente este repunte en cuanto a denunciar y a rápidamente capturar está bien de la mano a todo este ruido que se está haciendo, no solamente desde Soy un Guardián, sino desde muchas otras ONGs que están precisamente impulsando esto, porque es que es necesario. Sí, totalmente. Y digamos, este actuar de las autoridades debe proveernos, debe sacar la excusa de nuestra mente de que no vamos a denunciar porque no van a hacer nada. Nuestra responsabilidad es denunciar el delito. Exacto. Y bueno, la responsabilidad de las autoridades es hacer lo que a ellos les compete, que nosotros Exacto. No podemos hacer. Eso es importantísimo que lo entendamos, porque a veces nos enfrascamos en cosas tan absurdas como esa, ¿no? ¿Para qué yo voy a denunciar si de todas maneras no? Pero Dios mío, ¿habrá usted salvado su responsabilidad? ¿Habrá usted cumplido
con lo que se esperaba que cumpliera. Ahora usted puede estar tranquilo, digo yo, bueno, tranquilo probablemente medianamente, porque no tenemos la solución en las manos, y es cierto, pero podemos hacer con lo que tenemos en las manos lo mejor que podemos. Sí. Ya estamos con el tiempo cortito, Netsi. ¿Qué podemos decirle a esos padres que tienen hijos y que ellos saben ahora que sus hijos han sido abusados sexualmente? ¿Es el fin para estos muchachos? ¿Nunca van a poder recuperarse de eso? ¿Están marcados para siempre? ¿O hay una salida y una esperanza? Mira, hay esperanza. Nosotros creemos, inclusive desde nuestra fe cristiana, creemos que aunque las consecuencias de un abuso sexual son complejas, pueden permanecer durante un buen tiempo en la vida de una persona que haya vivido un abuso sexual, creemos que Dios puede traer esperanza y esa persona puede vivir un futuro brillante a pesar de su pasado. Creo que es importante tener padres que provean calma, que provean un buen acompañamiento. Creo que saber acompañar a una persona que ha vivido abuso sexual es clave, porque inclusive quizás tú mencionabas papás que saben que sus hijos fueron abusados y ya es algo, digamos, que ellos conocen, pero muchas personas que han vivido abuso sexual no hablan del abuso hasta pasado muchos años. Uy, en estos días veía una persona 60 años después hablando de lo que, imagínate vivir toda la vida, porque, o sea, ya tenía como 68 años, sí. Toda su vida vivió bajo la sombra de esa calamidad, de ese martirio. Sí, es que en efecto, como digo, como es tan traumático para muchas personas el abuso sexual. Se cierran y es un asunto incluso que la mente encapsula para mantenerte... Para protegerse y para que de forma consciente pueda seguir operando en el mundo, ¿sí? En algunos asuntos. Pero se tiene que trabajar, se tiene que hablar, se tiene que verbalizar. No va a ocurrir mágicamente, pues. No va a ocurrir mágicamente y es importante que se sepa acompañar bien a alguien que ha vivido esta experiencia. De hecho, parte de lo que yo más hago es acompañar personas que han vivido esto y mira, son procesos largos en donde, bueno, se va construyendo de a poco, se va poniendo en perspectiva, se va conversando, se va hablando de las emociones. No es un proceso en línea ascendente, recto, es un proceso de que algunos días la persona va como asumiendo más esperanza, se siente muy bien, va creciendo en algunas cosas, pero hay días que recuerda, hay flashbacks que vienen por algún aroma, por algo que vio. Y bueno, esto pueden ser días así, ¿no? Que se van viendo, pero con un buen acompañamiento de la mano de Dios, las personas que han vivido abuso sexual pueden tener una vida restaurada justo en su sexualidad y pueden hallar que pueden disfrutar de un futuro brillante. Y no es algo utópico para mí, es algo que observo en las personas que acompaño, pero también porque vivo, mi esposo es una persona que es un sobreviviente de abuso sexual y conozco muy bien su historia, cómo el abuso sexual, justo en su sexualidad, lo hizo sentir mucha confusión en su adolescencia, marcó de muchas formas negativas esta experiencia. Y él no habló de su abuso sino hasta los 18 años. Y esto fue, digamos, sucedió en un aproximado cuando él tenía 8. Así que bueno, muchas cosas sucedieron, muchas consecuencias se dieron. Pero ver cómo Dios ha obrado en la vida de mi esposo, ver cómo Dios nos ha ayudado a tener un matrimonio saludable y en el aspecto de nuestra intimidad sexual, Dios ha sido honrado, Él nos ha ayudado y nos disfrutamos sanamente mutuamente. Y eso solo lo puedo observar gracias a la intervención de Dios y a un acompañamiento apropiado que Él ha tenido. Y espacios de conversación, de ser escuchado, espacios donde Él ha podido ser contenido, donde ha tenido personas que le han brindado un espacio seguro para hablar de esto. Y bueno, ha sido maravilloso ver la restauración en él y en otros a quienes también he podido acompañar o saber de ellos. Y es un hecho, eso ocurre de esa manera. Yo tengo que decirlo también,
Cuando era pequeña también fui abusada por una chica que trabajaba en casa. A veces no tengo los recuerdos muy claros, pero tengo años ya trabajando en eso precisamente. Y mi mensaje hoy, o nuestro mensaje hoy, es que si eso te pasó, si alguien abusó de ti, no es el final para ti. No. Tu vida puede ser cambiada, tu vida puede ser diferente. Eso que fuiste en un momento no tienes que seguirlo siendo por siempre. Y hay gente que se pregunta, bueno, pero si Dios existe, ¿por qué pasan estas cosas? Es que fíjate qué impresionante es Dios, que nos permite en esos dolores que sufrimos, en esos padecimientos que atravesamos, poder entonces ser restaurados y después ayudar a otros que están pasando por la misma situación o por situaciones similares. Cuando les decimos que no es una fantasía inalcanzable, no, su vida puede ser distinta. La vida es muy corta y siempre lo digo en este espacio, tenemos que hacer que nuestra vida nos guste. Entonces, si a usted su vida hoy no le gusta, usted haga lo que tiene que hacer para que su vida le guste, le sepa muy bien. Netsimar, para mí un privilegio tenerte aquí conmigo. Gracias por invitarme. Sí, hoy nos vinimos para acá, estamos en su ambiente, acompañándole, sí. Y bueno, nos han recibido como si fuera nuestra casa. Muchísimas gracias además por eso. Bienvenido siempre. Gracias. Y estamos tan agradecidos de Dios por ustedes, por el trabajo que están haciendo. Gracias. Porque después de todo, lo que le da sentido a la vida es que le demos honra a Dios y que nos ocupemos de servir a nuestro prójimo. Así que si usted no ha empezado todavía, piénselo y ocúpese porque su vida puede ser diferente. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Café de Tertulia. Y bueno, muchísimas gracias también a mis colaboradores de siempre, a la licenciada Marvi Reyes y a TCU Marcos Reyes también. Gracias por ustedes siempre se los he dicho, si ustedes no me ayudan, yo creo, y me tienen toda la paciencia que me tienen, yo creo que definitivamente esto no pudiera ser posible. Así que muchísimas gracias y bueno, será hasta nuestro próximo encuentro cuando tendremos otro Café de Tertulia. Esto fue Café de Tertulia con María Eloísa de Castro. Puedes seguirla por Instagram como @Eloísa de Castro, ver este episodio en su canal de YouTube Eloísa de Castro y escucharla en Anchor.fm.